Jean-Pierre Mendoza. Presente, doctor. Entonces, voy a hacer el primero. ¿Qué sabes sobre disfagia? ¿Cuál es tu concepto general de disfagia? Es la incapacidad de poder iniciar tanto lo que es la deglución y la digestión, ¿no? La deglución y digestión es el mismo proceso. Son diferentes. Digestión, no digestión. Entonces, ¿tiene que ver con la digestión escalabilizada? No. ¿Que pueden coincidir? Sí. Porque la primera fase de la digestión se lleva en la boca. Y lógicamente, la primera fase de la deglución también está en la boca. Entonces coinciden, pues, pero en realidad no es el mismo proceso. Pueden estar relacionados, pero estrictamente hablando no es el mismo proceso. Bien, entonces definiría a Jean-Pierre como la disfagia como la alteración en el proceso de la digestión. No te compliques más. Davidson Charco, ¿qué más puede decir hablando sobre disfagia? Tu compañero ya definió que eso se conoce como alteración de la deglución. Ese es el concepto. ¿Algo más? Podría estar causado por algún tipo de cuerpo extraño, que no me recuerdo La causa ya podría ser un cuerpo extraño, perfecto. ¿Qué más? No te vas a poder explicar muy bien las causas si no sabes cómo es normalmente el mecanismo de la deglución. Entonces la pregunta es, ¿cómo se degluta o cómo deglutes cuando te llevas un alimento a la boca? ¿Cómo sería eso? Esa fisiología de la deglución. Explícanos. en presencia de algún alimento. ¿No? En presencia de algún alimento, por un acto voluntario, usamos los músculos de la deglución, de los músculos de la faringe y también la parte superior del estómago. Desordenado, ¿no? Tienen que tener siempre un orden. Entonces, me es un problema. Podríamos añadir la misma pregunta, más ordenadito. ¿Cómo es el proceso de la deglución? ¿Cómo? 4 fases. ¿Cuáles son esas 4 fases? La fase preparatoria, la fase de transporte, la fase esofágica. Estas son 4 fases. De repente me convences. Pienso que puede ser. Te voy a decir, son 3, ya no son 4. Dinos las 3 fases de la deglución. El primero es la fase donde empieza la fase oral, o sea, la bucal o la oral sencillamente. ¿Cómo es esa fase? Solamente digo cómo es esa fase. Tiene que ver con la
masticación de los alimentos. Ya, perfecto. Por lo tanto, ¿qué mecanismos incluyen para que tú mastiques los alimentos? Primero, es una fase voluntaria o involuntaria. Voluntaria. Ya, perfecto. ¿Qué más? Como te mencionaba, incluye el tipo de medio, ¿Qué los más? particulares de Yo pensé que participaban músculos. así que Son músculos inervados, obviamente. El mecanismo de la masticación se da por músculos. ¿Cuáles son esos músculos? Estamos hablando de cómo masticas los alimentos. Entonces tampoco es una respuesta completa. Patricia Barrios, continúa. Participan. ¿Cuáles son los músculos masticatorios? Ya te voy a dejar. El principal es el macetero. Luego, músculos relacionados a la boca, o sea, músculos, ¿cuáles son esos? Auricular de los labios, ¿qué más? El facial, varios músculos, todos los músculos, más importantes el macetero. ¿Solo participa eso? A ver, imagínate que estás necesitando un polvo a la grasa. La lengua participa de los músculos. Entonces, ahí vamos a tener pares craneales que van a participar en la masticación de los alimentos, porque esos estarán encargados de generar a estos músculos. ¿Cuáles son? El hipogloso, ¿qué más? El trigémino, tiene 3, 1, 2 y 3. Tiene parte sensitiva, tiene parte motora. ¿Cuál? La tercera rama. La tercera rama, que justamente va a inervar esto. ¿Qué más? El facial. Entonces, vemos que es una fase voluntaria en la cual participan básicamente los músculos de la masticación y los músculos de la lengua, en la cual estamos teniendo la participación de los músculos quinto, 3, séptimo y 10º segundo. Bien, entonces es una fase íntegramente voluntaria. ¿Cuánto tiempo dura? El tiempo que ustedes se tomen es voluntario. Ustedes pueden masticar 1 hora si quieren, con una llama. O si quieren tragar rápidamente la llama, mastican rápidamente, variado, ¿no? Entonces, no hay un tiempo exacto. Bien, Yurka Martínez. ¿Dónde está? Continúa. Ya estamos hablando de que la primera fase es la fase oral, voluntaria. ¿Cómo es la fase faríngea? Acá podemos escoger el más difícil, porque
Esa es la parte más compleja del mecanismo de la deglución. Explícanos cómo es la parte faríngea. Sería que la lengua se eleva. ¿Cómo? La lengua se eleva y hace que el La vuelo boca se eleva. se eleva un poco y eso hace que el vuelo que se está formando en la boca pase hacia la faringe. Ya. Y luego para poder cerrar hace que, bueno, se eleva tanto el paladar, la piel se funciona. ¿Para qué se eleva el paladar? Para cerrar la orofaringe. La orofaringe, si no, no podría pasar el alimento, si cierras la orofaringe. Para que el vuelo no retorne. Para cerrar el paladar blanco hacia arriba. Cierran y cierran las coanas y por lo tanto no retorna el alimento vía fosas nasales. Se eleva el velo del paladar. ¿Qué más? También podría ser Ahí tienes cuerdas vocales, sí. permanecen abiertos o cerrados. Si no, el alimento pasaría a la vía respiratoria. ¿Qué más? Ya una vez que pase sería de que se cierre. El músculo de la lengua empuja el bolo alimentario hacia el faringe. ¿Qué más? ¿Ves? No es fácil deglutir, porque además debes aperturar el esfínter esofágico superior. Entonces no es fácil, es difícil. ¿Es voluntario o involuntario? Es voluntario. Parte. En parte. La parte inicial sí, pero la parte final ya es involuntaria. ¿Qué músculos participan? Anatomía, para eso sirve anatomía, para saber qué músculos están participando en la fase faríngea de la deglución. Constrictor interior de la faringe, glosofaringe. Ustedes han hecho anatomía de cabeza y cuello. ¿Sí o no? Ahí se estudia todos estos músculos que son pequeñitos, salomos, el glosofaringio, el estilofaringio, el constrictor superior de la faringe. Así van los músculos, no son los otros. Inervación. ¿De quién depende? ¿Qué nervios participan en la inervación de todo este complejo muscular? El glosofaringio. Y también participa el décimo par, el favorito de ustedes, o sea, el neumogástrico. Pero favorito de ustedes no por ser neumogástrico. ¿Saben por qué? Ustedes se lo imaginarán, ustedes mismos se imaginan. El nervio errante, por si le llaman nervio errante, porque es el de mayor distribución. Entonces, primera fase de la deglución en su fase faríngea, voluntaria, básicamente dado por los músculos de la faringe inervados por el par 9, el hueso faríngeo. Y la última parte de la deglución en su fase faríngea es involuntaria, básicamente conectado por la participación de la apertura del esfínter esofágico superior, en la cual va a participar fundamentalmente el nervio 10, el neumogástrico. Entonces, en resumen, ¿qué nervios participan en la deglución hasta acá? Séptimo, noveno, décimo, ¿cuántos músculos? ¿Cuántos nervios? Varios. ¿Dónde tienen su núcleo?
se concentran los haces de las fibras que participan en este mecanismo deglutorio en un centro neurológico de la deglución que se llama el núcleo del tracto solitario o centro de la deglución. Y entonces la coordinación que tiene que haber para que todos estos músculos participen coordinadamente y no se atoren y no lleven la comida a la vía respiratoria o a otros sitios, se encuentra integrado en el bulbo raquídeo. Entonces, en suma podríamos decir que la deglución es controlada por un mecanismo central, localizado a nivel del piso del cuarto ventrículo, llamado núcleo del tracto solitario o centro de la deglución. Bien, vayamos a la tercera fase, la última. Jordi, la quise, Jordi, él se ha retirado, ya que veamos. Elizabeth Chura, otra que se ha retirado. Emanuel Lino, Es un doctor. tercera fase. La tercera fase es la fase esofágica, ¿no? Que es completamente voluntaria y principalmente va a estar controlada por el señor del vago y principalmente lo que es el peristaltismo para lo que es el paso del alimento que va de proximal al distal hasta que llega hacia lo que es el esfínter esofágico inferior. O sea, es la fase involuntaria, totalmente. Participan los músculos del esófago, que mayoritariamente son ¿de qué tipo? Distribuido como Es la parte un tercio superior y un tercio la tercio superior es estriado, tercio inferior medio y inferior es liso. Pero ¿cómo se distribuye el músculo liso? Chile, o sea, circular interno y externo. Y ahí es lo que conocemos el concepto del peristaltismo. ¿Quién te inerva esos músculos? Nuestro favorito. ¿Y cómo es el peristaltismo? Ya que estás queriendo responder para que no te duermes, ¿cuál es tu nombre? Antonio Muñoz. ¿Cuál? Antonio Muñoz. Álvaro. Antonio Yo apellido. Muñoz. Muñoz, Juan Manuel Antonio. Sí. Bien. Bueno, Peristaltismo, explícanos, ¿cómo es la fisiología del peristaltismo? principalmente en la parte de la peristaltis esofágica apoyan los conceptores de la faringe superior y inferior. Aparte de ello también los músculos que están en las mucosas, la circulación del externo. Tus compañeros peristaltismo tiene que ver básicamente con la función motora del músculo liso. No participan mucho ahí los músculos que estás diciendo. Sí, la circulación del externo. ¿Cómo es el peristaltismo? Explícanos, no me acuerdo. ¿Cómo se transporta el alimento? En sí es por movimientos. ¿Cómo? Son movimientos continuos. Movimientos continuos. Es decir, Como fuerzas. son ondas contractiles. ¿Han hecho fisiología o no han hecho fisiología? Ya, todo esto es un conocimiento integrado de la anatomía, fisiología, y después van a ver que la histología también interviene mucho.
pienso que han entrado con nota de 19. Bueno, el cuantismo se va a dar por la contracción y relajación, porque el músculo liso, como no está agrupado, no es un principio como el músculo esquelético, va a tener solo contracción de algunas partes. Es por eso lo que viene a ser cuando el bolo alimenticio entra, va a segregar dos neurotransmisores, uno de relajación y uno de contracción. El de relajación va a ser el óxido nítrico y el de contracción va a ser la acetilcolina. Entonces, cuando va a ingresar el bolo, se va a estimular esto mediante lo que viene a ser las fibras longitudinales, también los plexos. Entonces va a haber el momento de que el bolo va a empujarse y en la otra parte va a relajarse y así va a estar. Entonces un mecanismo de contracción alternada. O sea, una parte se contrae y la otra se dilata. Así. Es como si estuvieran coordinando. Y esa tiene que ser coordinada también a través de los plexos. Ya saben, hay un plexo mentérico que tiene que ver con el nervio vago, justamente. Y fundamentalmente ahí participan mecanismos relacionados a contracción y relajación alternada. Está bien, nuestra compañera ha dicho, la acetilcolina es el mecanismo de contracción y el óxido nítrico, el polipéptido intestinal vasoactivo, como participantes en la relajación muscular, sobre todo el óxido nítrico. Bien, y finalmente apertura del esfínter esofágico inferior y el alimento llega al estómago y terminó el proceso de la digestión. ¿Cuánto dura todo esto? La fase esofágica, ¿cuánto crees que dura? 7 segundos. Milisegundos. La fase faríngea, 1 o menos segundos. La hora cuando es variable. Bien, todo ello es interesante justamente para lo que quería decir vuestro compañero. Es decir, si sabemos que la deglución desde el mecanismo fisiológico se divide en 3 fases claramente definidas, oral, faríngea y esofágica, pues obviamente cualquier enfermedad que afecte a alguna de estas fases producirá, ¿qué ha producido? Disfagia. Entonces, desde el punto de vista operativo, ¿quiénes participan sobre todo en la fase oral y faríngea? Los músculos de la masticación y los músculos que transportan el alimento hacia la parte, hacia el esófago. Por lo tanto, ¿dónde se encontraban los núcleos de esos órganos para coordinar este mecanismo? En el bulbo raquídeo, en el sistema nervioso central. Quiere decir que nosotros podemos agrupar, debido a esto, enfermedades que afecten la fase oral y la fase faríngea. Y entonces por ahí conocemos disfagia orofaríngea. Entonces así se clasifica. Una forma es la orofaríngea y la otra es la esofágica. Entonces desde ahí conocen 2 formas de disfagia: orofaríngea y esofágica. Y entonces, ahora sí, me será fácil más o menos que Alexandra Gutiérrez no está. La disfagia orofaríngea, ¿qué causas habitualmente se conocen como causales de disfagia orofaríngea? Es más fácil, ¿no? Si yo pienso que esto está regulado por un mecanismo central, que es el centro de la deglución,
me será fácil entender que las principales causas de disfagia orofaríngea serán enfermedades neuromusculares. Por ejemplo, Parkinson, ¿qué más? DCDs, infarto del cerebro, una isquemia cerebral, desórdenes cerebrovasculares, ¿qué más? Guillermo, puede ser. Demencia senil, Alzheimer, tumores del cerebro que afecten el bulbo raquídeo, enfermedades musculares, ahí podría ser el Guillain-Barré, otra enfermedad muscular. Están haciendo reumatología, miositis, polimiositis, algunas otras. La esclerosis lateral amiotrófica. Bien, entonces el 90% de las enfermedades que causan disfagia orofaríngea serán básicamente de origen neuromuscular. 90%. Es decir, si un paciente se presenta con disfagia del tipo orofaríngea, aquí no más. Es más terreno del neurólogo. Entonces ustedes lo mandan interconsulta a la doctora. O a la doctora Díaz, que también puede ser. No nos interesa saber que la disfagia orofaríngea habitualmente se causa neuromuscular. La que nos interesa es la segunda, porque esa sí está relacionada a enfermedades del esófago. Max Palomino, Alex Paz, causas de disfagia esofágica. Una estenosis, una obstrucción también. Puede ser una obstrucción, ¿por qué tanto? Por ejemplo, un tronco del árbol que lo pones dentro del esófago. Es una obstrucción. Ya tienen que ser ordenaditos. Enfermedades que afecten el esófago y produzcan disfagia esofágica son de dos tipos. Una, que obstruyan el esófago, es decir, por ejemplo, un cáncer, un tumor del esófago, o un cuerpo extraño, como decía el compañero, o complicaciones de otras enfermedades, por ejemplo, la estenosis cáustica. Ya les he dicho cómo se complica en el cáustico, tardíamente, pues finalmente disfagia. O la estenosis péptica, que es la complicación de la enfermedad de reflujo. O tal vez compresiones de tumores del mediastino, por ejemplo, un linfoma. Es decir, todo aquello que provoque obstrucción en la luz del esófago podrá causar disfagia del esófago. Y Laisha, Mari Laisha, ¿cómo está? Presente. ¿Alguien que no está? ¿Qué más puede causar disfagia? Esofágico puede ser un mayor Mayores. ¿Recuerdas lo que tu compañero decía? ¿Cómo es el peristaltismo? Sí.
¿Cómo es? Son movimientos continuos. Movimiento coordinado, alternante, contracción, relajación. ¿Quién comanda? El décimo párpado. Si esos músculos fallan y no coordinan bien, eso también causa disfagia, porque ya no va a poder transportar el alimento. Y allí se encuentran un grupo de enfermedades que se llaman trastornos de la motilidad del esófago. En realidad no hay obstrucción, lo que sucede es que el músculo del esófago no es capaz de transportar el alimento por alguna enfermedad que después lo vamos a ver. Y entonces la disfagia esofágica se divide en dos subtipos, una obstructiva y una motora. Para que te salves y no te ponga menos un punto, ¿en qué casos de la parte obstructiva vamos a encontrar disfagia? ¿Toda obstrucción? ¿O solamente aquella obstrucción que alcance un nivel de obstrucción puede causarte disfagia? Cuando alcanza un nivel de obstrucción, no puede pasar. No puede parar la comida porque se encuentra una obstrucción, pero imagínate un tumor de medio centímetro. Hay obstrucción. Sí. Tiene que interferir en el. No, pero ¿cuál es ese nivel? Hay un nivel de obstrucción en la cual el paciente presenta el síntoma. Una obstrucción de 2 tercios de obstrucción del diámetro. Ya, entonces, dice que debe estar obstruido las 2/3 partes del diámetro luminal del esófago. Entonces la pregunta será, ¿cuál es ese diámetro? ¿Cuánto mide tu lumen esofágico? ¿1 metro? ¿1 kilómetro? Bueno, vas levantando la mano. Nos estamos desencantando, no creas que tenemos alumnos excelentes que han realizado todo lo que está ahí. 20 milímetros. Una persona de 70 kilos y 1,70 m de estatura, más o menos es 20 milímetros. Por supuesto tendrás un poquito menos, ¿no? Pesas menos, pues menos. Eso va a depender de la envergadura de la persona. Entonces, para que haya disfagia en la parte obstructiva, tiene que obstruirse más de las 2/3 partes. ¿Cuánto significa eso? ¿No? Más o menos 14. Entonces un tumor pequeño, un cáncer, que está empezando, ¿te dará síntomas? Justamente por esta razón. Y entonces eso explica por qué los tumores en sus primeras fases de evolución no dan síntomas. El cáncer, ahorita no te diste cuenta. Bien, entonces eso es en forma general y en forma rápida lo que ustedes tienen que ver. Esto ya lo saben, ya lo han dicho ustedes. No repito. También ya lo saben, el mecanismo complejo de la deglución, donde se localiza, ya sabemos, en el bulbo raquídeo. En el examen les voy a pedir que me hagan un esquema de la parte donde se encuentra el centro de la deglución, piso del cuarto ventrículo. Entonces participan todos estos músculos. Más o menos son 33 músculos. Que en el examen les voy a pedir también que me enumeren los 33. Y todos esos tienen que estar notablemente coordinados.
todos estos neurotransmisores participan sobre todo la acetilcolina y sobre todo el óxido nítrico, que compañera habrá estudiado. Por eso sabemos que esos son los principales neurotransmisores, pero no son los únicos. ¿Cuáles son los otros? ¿Dónde actúa el glutamato, por ejemplo? Que también es importante. Decepción total. No han estudiado neurología ni neuroanatomía, ni saben en absoluto nada de eso. El glutamato es uno de los principales neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central y participa en el impulso nervioso que se da a nivel del centro de la depresión. Y todos estos, pero atención a la acetilcolina, al óxido nítrico que participan en el mecanismo del peristaltismo y el glutamato que participa a nivel central. Y eso es lo que me has debido explicar, el mecanismo del peristaltismo. Ahí está. Tu compañero ha visto contracción, acetilcolina, dilatación, óxido nítrico. Un mecanismo coordinado también, mediado por el décimo par. Es involuntario totalmente y tiene que haber la participación de los nervios mientéricos, el plexo mientérico. ¿Qué se llama ese plexo? Bien, eso lo saben también. Y este es el mecanismo que tanto ustedes han dificultado, el oral, faríngeo y esofágico. Y su clasificación está en base a eso, la forma orofaríngea y la forma esofágica en sus dos formas, motora y obstructiva. Bien, lo que nos interesaría es si podemos diferenciar clínicamente estas dos formas. ¿Será posible? Preguntándole a la persona qué es. Sí, me puede ir a preguntar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuando es una orofaringe o cuando es una esofágica? ¿Cuáles son los tips? Inicio, si es el inicio de la depresión, realmente se va a faringe, pero si tarda unos segundos, es parecer esofágica. Bien difícil. Paciente no te lo va a decir. Les voy a dar los tips, lo que nos interesa, porque el resto, lo que está, les puede confundir. Ustedes dicen 2 a 15 segundos, uno no está con su cronómetro en ese momento. Un tips, una clave, le dicen, ¿dónde sientes que se detiene el alimento? Si tú dices, acá, ¿qué vas a pensar? No, acá en el pecho. ¿Qué vas a pensar? No es absoluto, por supuesto, pero ya ese es un tips importante. Entonces, ¿qué van a preguntar al paciente? ¿Dónde sientes que se detiene el alimento? Luego, otro es importante, otro tips, la regurgitación. En la orofaringe hay regurgitación nasal muchas veces, no siempre, pero muchas veces. ¿Y por qué habrá regurgitación nasal? Porque justamente fallan esos mecanismos de elevación del velo del paladar, del cierre del arroz, todo eso falla. Entonces el alimento tiende a regresar a la nariz. En cambio, en la esofágica es alimento retenido, horas, meses, años inclusive. No tan exagerado, un bolso de meses, es horas.
Por lo tanto, si se retiene un alimento por varias horas en el esófago, ¿cómo saldrá la regurgitación? Se acompaña de halitosis. Y bien, eso es lo importante. Y la otra cosa que deben preguntar es el tipo de alimento que produce disfagia. Es decir, ¿es un sólido o es un líquido? Y sobre todo saber si eso es progresivo o no. Si fuera sólido y es progresivo, es decir, primero ha sido al sólido y finalmente al líquido, habitualmente pensamos en hacer pensamos en esofágica. La esofágica en esa cualidad es progresiva, primero a sólidos y finalmente a líquidos inclusive. En cambio, la orofaringia, ¿cómo es? Y eso ya lo saben, estamos demorando. Es alternante. El paciente hace, a veces cuando como un poquito, me acuerdo, a veces no. Es con líquido. Entonces, esa alternancia es la característica de la orofaringia. Bien, entonces, ¿qué van a preguntar cuando un paciente tiene disfagia? Y 3 cosas básicas. ¿Dónde se detiene el alimento? ¿Qué más? ¿Qué tipo de regurgitación tiene? Y finalmente, ¿qué tipo de alimento? Y si es progresivo o no. Les ayuda. Y entonces decidirán desde el saque que es orofaringia, ¿qué más les ayudaría? ¿Qué más te ayudaría? Parece que no atienden la clase. ¿Cuál es la principal causa de orofaringia? Entonces, en la orofaringia subyacente estará una enfermedad neurológica, cosa que no sucede en la esofágica. Para eso tienen que estudiar, señores, no están estudiando en absoluto. Estoy viendo que nos vamos a quedar con los 42 para el próximo semestre. Más los 30 que vienen, 70, ¿verdad? Estamos con los 70 estudiantes. Bien, entonces todo esto ya lo habíamos hablado antes. ¿Qué porcentaje correspondía a enfermedades neuromusculares? El porcentaje de desaprobados en el semestre, 90%. Entonces, cada vez que tenga un paciente con disfagia orofaringia, pensaré primero en buscarle patología neuromuscular. 90%. Pero como no todo es absoluto, un 10%, o sea, los menos, corresponde a enfermedades de diversa índole no neuromusculares, en la cual resalta una enfermedad que se llama divertículo de Secker. Después me van a decir en qué consiste esa enfermedad. Todo esto puede producir orofaringia sin ser patología neuromuscular. ¿Y qué porcentaje es? No, los no neuromusculares. 10%, los menos. Y en cambio en la esofágica tengo que subdividir en 2 tipos, obstructiva y motora. Y entonces en la motora
una serie de enfermedades que se llaman en global trastornos de la movilidad escolar. Una de ellas es la acalasia. ¿Les suena esa enfermedad? ¿Les suena? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y dentro de las obstructivas, o sea, que obstruyen la luz del esófago, varias enfermedades, pero en la cual resalta el cáncer de esófago. No es lo único, por supuesto, hay bastantes otros. Estenosis péptica, estenosis cáustica, cuerpo extraño, y así por el estilo. Pero mi deber es decirle lo más frecuente. Entonces, enfermedad más frecuente en el grupo de trastorno de la motilidad, enfermedad más frecuente en el tópico de enfermedad obstructiva, y a tener mucha atención, el cáncer. Y entonces la historia clínica es importante. Ya le hemos dicho qué es lo que van a preguntar. ¿Recuerdas la historia? La ubicación y la recuperación. Lo más importante. Con eso se puede orientar eso, y también hacer un examen neurológico básico, que eso es lo que adolece entre ustedes. No, me han dicho que ustedes son expertos en examen neurológico. Entonces con eso se ayuda, uno dice, ¿será orofaringe, será esofágico? La clínica es infalible. ¿Qué dice? O sea, preguntas bien y te vas a dar cuenta de que es infalible, pues. No falla. ¿Qué dice? ¿Falla o no falla? Sobre todo en ustedes, pero no preguntan bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué requiere? Exámenes de apoyo al diagnóstico. Y todos ellos están descritos. Entonces, cuando hay una disfagia, sea orofaringe, sea esofágica, motora o obstructiva, yo recurro, aparte de la historia clínica, a estos exámenes. Para que a ustedes se le puedan ver esto. ¿Cuánto creen que cuesta una ecoendoscopía? ¿Qué es esto? $5,000. Creo que me voy a dedicar al gasto. Miren, eso que estamos empezando recién, ¿no? Por lo que se hace en gasto. Pero eso no lo van a utilizar ustedes. Con que utilicen fundamentalmente la primera es lo más importante. Es decir, para el médico general me interesa saber que la primera evaluación diagnóstica de apoyo es la radiografía validada del esófago. Entonces, cuando tú evalúas a un paciente con disfagia, le haces una buena historia clínica, lo examinas y le pides su radiografía radical. Encuentras, por ejemplo, una estenosis. Bien delgadita. ¿A dónde lo mandas? No van a hacer más cosas, pues. Fundamentales entonces, lo que nosotros requerimos es que un paciente con disfagia sea referido a nosotros, al menos con una radiografía radical. El resto ya lo vamos a hacer nosotros.
Eso es lo más importante. La endoscopia, obviamente, ¿quién lo hace? La ecoendoscopia, ¿quién lo hace? El gastroenterólogo. Y esta ecoendoscopia es útil sobre todo para aquellos tumores pequeños. O esta otra, la manometría. ¿Quién lo hace? ¿Ustedes cuánto tienen manometrías? Más o menos los 800 euros. Eso nos permite medir la contracción del músculo. ¿Quién lo hace? El gastroenterólogo. Entonces, evidentemente, con que ustedes solamente me contento con que sepan pedir adecuadamente en la evaluación inicial del paciente con disfagia al menos una radiografía validada de eso. Entonces, por supuesto que yo sé que no en su curso de radiografía por imágenes cómo interpretar una radiografía de SOP. ¿Han hecho? Esto nunca lo van a ver, ustedes no van a ser especialistas, por lo tanto, no nos interesará mucho. Finalizamos esta clase con una forma de disfagia o faringia que no es enfermedad neuromuscular y que sí lo podemos resolver nosotros. Se llama divertículo de... ¿Cómo se dice el mejor nombre? Senker es un científico alemán que descubrió por primera vez y le puso su nombre. Después conocemos como divertículo Senker. Pero en realidad no es el nombre correcto desde el punto de vista médico. ¿Cuál sería el nombre correcto? Divertículo rico, pero la costumbre hace. ¿En quiénes es más frecuente? Mayores de 60 años. Por lo tanto, te puede confundir con qué enfermedad. Con cáncer. Ojo con eso. ¿Ya? Y significa esta enfermedad que hay una herniación a través de una zona del cricofaringio que se conoce como triángulo de Kylian-Mbappé, o sea, el futbolista francés. Ahí ustedes están en la ya solamente se recuerdan de Mbappé, el triángulo de Kylian. Yo sé que se van a acordar porque a ustedes les gusta el fútbol, van a ver el mundial, ahora que van a estar que Francia posiblemente sea campeón mundial, pero no saben que aquí tienen entonces, debilidad en esa zona del cricofaringio que se llama triángulo de Kylian, entonces hay una herniación y se produce un saco, una bolsa que se llama divertículo. ¿Cómo detectaste este divertículo? ¿Con qué examen? Radiografía validada de eso. Para que vean lo útil que es ese examen. Y si tú encuentras esto produce disfagia, pues el paciente empieza a tener disfagia, y es del tipo orfaríngeo, porque es alto, pero no corresponde a enfermedad neuromuscular. Es la excepción.
Si tú encuentras esto, ¿qué vas a hacer? Para que le haga el tratamiento. El tratamiento es una diverticulotomía endoscópica. ¿Cuánto crees que cuesta una diverticulotomía? Esa sí es una terapia endoscópica de alto nivel. Por lo menos 15,000 soles. Para que vean todo lo que hacemos con el endoscopio. Lo malo es que no es verdad. Se presenta muy bien. Pero, obviamente, cuando se presenta, ya nos cortamos las manos. Ya nos enviaron nuestros queridos estudiantes. No para que se dediquen a esto, para que se dediquen a esto. Bien, preguntas, dudas. Entonces, la próxima clase vamos a hacer las dos formas esofágicas. ¿Cuáles son? Los trastornos de la motilidad y los trastornos obstructivos. ¿Qué van a producir? Disfagia. O sea, no hay mayor cosa que hacer. Todos ellos producen Todos los pacientes que vienen con disfagia de pie deben ser individuales. ¿A todos deben pedir la terapia parental? Sí, a todos. Exceptuando personas que confundan disfagia. Eso sí. Entonces la pregunta sería trasladarle a ustedes. ¿Puede el paciente engañarme y no ser disfagia? Por ejemplo, sobre todo se da en mujeres con una carga emocional fuerte. Se llama el globo histérico. Entonces, el globo histérico es una forma de confundirse. La paciente o el paciente también, pero generalmente la paciente dice: puedo pasar ni la salida. Se queda y uno dice: disfagia. Y uno le pregunta: ¿dónde se viene acá? Y esa animal no es a veces sólido, a veces líquido. Entonces te dicen: es el y no es así. Le alcanzan un vasito de cerveza a esa persona y por favor, no se atoró en absoluto. En ese caso no le dices, porque está desgastando de cuidados. También hay una forma de disfagia en la cual solemos no pedir, se da más en los ancianos, se llama presbidisfagia. Sobre todo hay personas que tenemos de 80, 90, 100 años, 120 años, tipo belgo más o menos. Y hay una alteración de la coordinación motora, más por edad que por otra cosa. Y entonces el paciente empieza a dificultar a la deglutición. Y a eso se le llama presbidisfagia. En ese caso tampoco le pides. Y en otra situación donde no le pides es en la odinofagia. Esto puede ser un problema de la amigdalitis, por ejemplo, pues dificulta para tragar por dolor. Tú le examinas en la garganta, tan placas, pides la terapia. No necesitas. Entonces la historia clínica te va a dirigir mucho. Pero en toda otra situación en donde ustedes sí sospechen fuertemente de una disfagia de cualquier tipo, orofaringe, esofágica, sí le piden una radiografía radical. Nos exigimos como interconsulta a gastro su radiografía. Pero eso no ocurre en la realidad. Paciente con disfagia requiere evaluación de sugerencia. Tenemos que pedir la radiografía, luego después los otros exámenes que requiera, y el paciente pierde el tiempo. Imaginen el seguro, demora 4 meses en conseguir una consulta, otros 4 en la radiografía
otros 4 de la reconsulta. Para eso tienen que ser buenos gestores de salud. Están estudiando gestión en salud, entonces van a estudiar. Ahí tienen que ver todos los elementos relacionados. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en el caso del municipio de San Carlos, después de la distribución, ¿eso puede ser estenosis? Sí, puede estenosarse. Pero hay técnicas que hacen que por supuesto, porque les ponemos clips a los lados para que no se ponga, no se nos cierre el suelo. Sí, es una cosa que sí se puede hacer. Pero es una posibilidad. La principal complicación de la diverticulotomía, ¿cuál creen que sea? Imaginación nada más. Imagínense que vamos a colocar esto. Finalmente colocamos hasta acá. ¿Qué está cercano allí? Esta pasta. Podemos colocar en una mediastina. Y entonces ahí no lo salva nadie. Los otros 15 años se fueron mal. Entonces, estamos en eso, ¿no? Complicaciones existen, obviamente es posible, por eso hay que seleccionar bien a los pacientes. Doctor, en el caso de la infección, ¿no se pudo dar algún tipo de contraste? Porque escuché que ya no se debió usar mucho el barrio, entonces hay otro tipo de contraste que se puede utilizar para la radiografía. Claro, ya no hay mucho la resistencia parental, pero pueden utilizar la hidroxólica. Cualquier sustancia de contraste sirve, porque si no, no van a poder ver. Gonzalo, Daniela, Patricia, Salvador, Joaquín, Juan, Erika, Gabriela, Es el doctor Cuno Cepana. ¿qué? Gabriela Cuno Cepana. Gabriela, Sí, es el doctor. Carlos, Presente. Kevin, Nora, Román, Mesa, Juan, Luciano, Daniel Carlos, Cleverson, Matilda, Camila Ramona, Luis Brian, Lía Nayeli, José Carlos Sánchez, José Carmenta, Andrea Roy, José Samuel, Alejandro Joaquín, Julio Fernando, María Lucero,